La oración, primera parte. Mami kityul nineyaka. La oración es la comunicación entre tú y tu Padre Celestial. Mayang mami kityul ninega rampal neke papang karak kanwa en karakat nini. La oración son las palabras sinceras y verdaderas que salen de tu corazón. Rampal neke mami kityul nineyaka masol ke kopagdawak kalahna at nineyaka. La oración sale de tu corazón o de tu mente y se expresa por tu boca. Rampal neke mami kityul nineyaka masol ke kopagdawak kalahwa tenaman sins makaragduta yulbaw taman. No tienes que memorizar oraciones como cuando tú rezas. An man mamatyul taman temne katia kasi pawasa ke man sins makopagdatang kalah kiwe resar nineyaka aske mami kityul nineyaka aske. Ni repetir una oración 10 o 100 veces como una cadena. An mamat yul maawar niya katia kasi pawasa ke manya ka yulbal na yak wanay lata yulnat nama. Cuando repites y repites una cadena, esto no es oración. An man mamat yul taman awar niya katia ka dibal na yak wanay yul taman tem na tiya ka mami ket yul daka putawasa ke. Imagínate, Man kulta daka. cuando tú te encuentras con un amigo tuyo y le dices 100 veces, Man kulda tadaka man kaltal yang askalpak tadakat sem yul niwalik yul tadakat. buenos días amigo, Dios te salve, el Señor es contigo. An kalpak tadawar niya katia ka payah naman ho sem di niwalik yul baw tamang katay sa skulwarang ya. Y de nuevo, buenos días amigo, Dios te salve, el Señor es contigo. An wanay kalpak data sem yul niwalik yul tadatem ni katia ka ay sa skulwarang ya. Y de nuevo, buenos días amigo, Dios te salve, el Señor es contigo. An sem yul ni wanay kalpak tadatem ni katia ka wanay yul matem ni katia ang patpayah naman yan papang yaklawe ilpmamon war kimatran sem di niwalik katay sa skulwarang ya. Si lo vas a repetir varias veces, An man ya ka sem yul niwalik yul makat. la persona a quien lo estás diciendo va a pensar que tú estás loco. An yakat daw kulwi da kawarang katay sa sat mo hinikat sem di niwalik yayol mo hinakasin sinidot ni katarangke. Cuando hablas con Dios, Él no es sordo. Anawar niya katya ka man papang makarakyul baw taman katya ka witing tapanipok na wasake. No tienes que repetir lo mismo de nuevo y de nuevo cuando vas a decirle algo. An si pawasake manawar niya katya ka sem yul niwalik yul matem ni katwiting dut ni dakawarangke. Dice la Biblia, An Bible yaklawi yulwe. y al orar no uses repeticiones sin sentido, como los gentiles. An Bible yaklawi may yulwe man mamat yul taman awar niya katya ka sem yul niya ka repetir na hite. Porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería. An yakat daw witing kulwi da kawarangke yul ni bal na yul taman ya ka yul kalahawa sa yul niwalik karangke. Y dice la Biblia An Bible yaklawi mayulwe. que las repeticiones vacías las hacen los paganos. An yakayul ni bal na yul tawit manawar niya katya ka yulas di kalahawa sa dinaske. Y dice Jesús, And Jesus Christ yulwe. por tanto, no se hagan semejantes a los paganos. An yakatya ka yulwe man yakamuho kay kay papang karakal talwa sa muhinibal yulba bawa kapat yulbaw na hite. Porque su Padre Celestial An papang mayaklawi mayulwe. sabe lo que ustedes necesitan Manyulta sa mantanit yako patnu ke manit mayaka. antes que ustedes lo pidan. Manyulta sa mantanit yako witing lepat no sakke. Y esta es la confianza que tenemos en Él, An rampal ni kaya karakdawak witing rampal ni kaltal yang mayangyaka. que si demandáremos alguna cosa conforme a su voluntad, An rampal ni witing kul ni nilani din yakat lah diyam datem nikat. Él nos oye. Witing yaklaw may dakawe. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, An rampal ni kaya witing karakaltal yang mantem na dilo yak witing kuyulta mantem nikat. sabemos que recibimos lo que hemos pedido. An rampal ni kaya sa yulta na din yak witing yaklaw mawe. En la oración, An mamat yulta mantem ni. usa tus propias palabras para decir lo que tú quieres decir a Dios. An mamat yulta manawar niya katya ka man sins makulta da ka ay sas yul na mawant man yaka. Tal vez quieres dar a Dios las gracias. An yakat yaka man papang koting ni kihiyak na masak manday pa.
o decir a Dios lo que tú sientes, An man kulna makuduta man day pawiting ko ya karampal ni ka ting ni kiyak na mayaka. lo que tú piensas, An man kulta sak manyaka. lo que te hace sentir feliz, triste o preocupado. Manawaras ko katsari o lilia sak mantem ni katiyaka witing ko wow make. Dios hizo a toda la gente, An papang yakla muy luis ko ya kayam nake. todas las tribus, An muy bal na luis ko ya kawiting yam nake. todas las naciones, An pais bal na luis ko ya kawiting yakla yam nake. y entiende todititas las lenguas. An mayang mayol ke mayam na kawiting yakla mayana ke. Él entiende tu idioma. An witing yakla winuke ay sayul ni kuyul masak manyaka. Si tú hablas mayangna, Dios te entiende a ti. An man ka mayang mayol ke kuyul makat madakawe. Si tú hablas misquito, Dios te entiende a ti. An wayah bal na yul ni na kuyul makat witingul madakawe. Si uno habla español, An man ka ispanyol ni kuyul makat. inglés, An Ingles yul ni kuyul makat. francés, An Frances yul ni kuyul makat. alemán, Alemang yul ni kuyul makat. Dios entiende. Papang yaklawe diluh yakatan kaduwe. ¿Cuánto tiempo hay que orar? Anampus yakaman mamat yul na mawant man. Pueden ser minutos u horas o días y noches. O man mamat yul na mawan man tawaras. O minutuas o man awar bu mamat yul makat yakabalul yakatan kaduwe. Depende de tu situación, An manit maya kakalda ka hay sa yul ni yul maya ka. condiciones Manit mabal na kalaktatala. y según tu deseo. An man kul na makaisa kulta man diniya ka. La oración es separarse, An mami kit yulda diniya ka si pawasa kenay ko kalahki unat nine. separar el tiempo, An sansas duda tawiting ko yulba umake. separar tus pensamientos, An sins malane ka kulta da kamake. separar tu cuerpo, An man muhi maya kabignay ko lamake. separar tu alma, An sol maya kabignay ko lamake. separarse de la gente, An muhi karag bigipis na ilihalahaw make. separarse de todas las circunstancias An dinay ko dinibal na kabigipis na ilihdata lahaw make. y separarse de las cosas del mundo. An kan saudi ni bal na ul ko ya kabigipis data lahaw make. Pues separarse para Dios, Anya to papang karag bigdawi na iko kalahni ne kul data data. separarse para tu Padre, tu Creador, An witing yak law mawalyak na mo hiniya kat yaga si pawas sa data lahaw nama. para tu Papang karag. Señor Jesucristo. Kan Jesus Christ ya kamayang karake. Separarse para escuchar la voz del Espíritu Santo. An witing walik kite yulbaw mabal na din ya ka madakawarang din ya ka. También hay que decir An yang mayang bigmayul yul ni nisip ke. que la oración es un acto constante, An rampal ni kite mami kit yul ni ka diram dinit din ya ka. persistente, An rampal witing karag sakat nin din ya ka. perseverante. An witing karag isyay pakat nine. Dice apóstol Pablo que oremos sin cesar. Apostol Pablo yul na ya ka mayangay sa warbane ya ka witing ko mami kit yul nat nine. Es como que en tu espíritu y alma y mente An rampal ni ki mansol maya ka muhi makarakas lahat estás nine. siempre conectado con Dios. An rampal ni ki mansol mapirit maya ka Jesus Christ karak sakya ka. Así puedes estar conectado en todo el tiempo. An yeka pal ni rampal ni kay sa warbane ka pirit maya ka witing karak sakat nine. Mientras estás trabajando, Manawaras ko wartak tawit man kat. descansando o estás entre la gente. O man res du tatus manawar niya kat yaka witing karakat nama. ¿Hay que orar solo de rodillas? An mamatyol naman nitpal ni kelim babahanat nama. Según las historias en la Biblia, Anawaras ko twiting yul ni mayulwaya ka Bible makpa. se puede orar parados de pie, Anawaras ko katman kulta da ka makalang watos mamatyol mapalaw mamatyol mapalim babahta mamatyol mapa. postrado de rodillas, An mamatyol makatlim babahta mamatyol makat. postrado sobre su rostro, O manalang wite man ram sakal da ka sakit mamatyol makat. extendiendo sus manos, O ting malaw data mamatyol makat. inclinándose, O manlim babah data. acostado en tierra o suelo. O man sawi katalang watos ite mamatyol makat bek. Tienes la libertad de orar en cualquier posición. Andilo ya kaprila ni dutasak man ay sa warbani witing ko mamatyol mayaka. ¿Dónde es buen lugar para orar? Angkat yaman sansas do na masipya. Apóstol Pablo dijo, Apostol Pablo yul na yaka.
Quiero, pues, que los hombres oren en todo lugar, Biting yaklawe mayul na palne ke alia ka pamahani ko likarang biting ko papang ko waunat nine. levantando manos limpias, sin ira ni contienda. Anting ni launa at ni alia ka ting ni launat nine biting kalpuli hiwasa dilo ko ya ka prilani dunat nine sol niya ka. Puedes orar en cualquier lugar, Manuan man kat palo ko mamatyul na mawant man kat. en la casa, O umapas ko karang. en la iglesia, O priyasuni ko karang. en el campo. O asang pasko karang. Imagínate Mankulda tadaka. que había un hombre profeta de Dios quien se llamaba Jonás. Mankulda tadaka alas ya karang paliwalyak narangayang niya ka onasarang. Él oró en la barriga de una ballena Kulda tadaka waspadini bani pasko minityul y narangya ka. hasta allí Dios le escuchó y le libró. An kulda tadaka yaka pas niya ka pwega papang yaklaw yul ni balnedakana yaka. ¿Cómo oraba nuestro Señor Jesús? Andisas kresi kampo minityul narang. Jesús siempre buscaba lugares donde él podía orar Andisas yaka pani walwidu narang ampo ka pagwiting kiyo minityul nat niya ka. y estar apartado solo él con su Padre Dios. An witing kiyo pani walyak na tem nigat pas na ikaw rang papang ni karak yul baw nat niya ka. Con frecuencia él se retiraba a lugares solitarios An pas na ilih ko kalah da witing karak komunikasyon as do narang. y allí oraba, An yakat minityul narang. levantándose muy de mañana, An mapiris yaklaw narang. cuando todavía estaba oscuro. An pukso yakat yaklaw minityul narang. Jesús salió y fue a un lugar solitario An rampal nirang disas yakapas na iko kiwiting minityul narang. y allí oraba. Yakat yaklaw minityul narang. Antes de escoger sus 12 discípulos, Witing walanis bal na 12 disipulo walya ko sa tanit yakaw. Jesús se fue al monte a orar An disas yaka rampal ni asang pasko kiwi minityul narang. y pasó toda la noche en oración a Dios. An yakawar ni kaw pag yakapuktal luho yaka minityul ipayah narang. Jesús oraba en las noches, también en el día. An disas yaka madahul puktaul yaka minityul narang. Jesús y los discípulos oraban Andi sa siya kawiting walanis bal na 12 disipulo minityul narang. y ayunaban para buscar la presencia y la voluntad de Dios. An witing yaklawe wantrang witing kulni nila na din nagapapang kolahibiyam nat nine. Jesús dice, Andi sa siya kagayuluwe. y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, An way sa mo hiniya kapapang hayang nikodiyul wadi niya ka. esto haré, Rampal niya kay lahtigyam na wakikite. para que el Padre sea glorificado en el Hijo. An rampal ni kiwiting ya kapapang yaklawe walanis karaklahibiyam nat niniyul niya. Jesús dice, Andi sa siya klawe yulwe. si me piden algo en mi nombre, An way sa mo hiniya kayang ayang kikoduwe yulwa mo hiniya ka. yo lo haré. Rampal ni lahtigyam na wakite. Jesús dice, Andi sa siya klawe yulwe. en verdad les digo An ram din niya kamana yultayan. que si piden algo al Padre en mi nombre, An rampal niya kapapang hayang nikuway sa yulwa mo hiniya ka. Él se lo dará. Rampal niya kalana karangite. Jesús dice, Andi sa siya klaw yulwe. y todo lo que pidan en oración, Way sa mo hiniya ka minit yulwe yulwa di mo hiniya ka. creyendo lo An recibirán. way sa kulwa mo hiniya ka duna karangite. Ya sabemos que Jesús no es ningún papang mini, Mayang no mayang ke disas kray sayang niya kapapang miniyawa saya ka. pues no hay oración en el nombre de un papang mini. Man no man mamatyulta manawar ni katya kapapang mini ko yulta sa maniya ka. Jesús no es papang. Andi sa siya ka ayang ni papang miniyawa saki. La Biblia nunca habla sobre un papang mini. An Bible yaklaw may yulwa saki yakatya ka papang mini ayang ni diskaya Dios ka. Padre, el Creador, se llama Jehová. An rampal ni ke kapapang yaka Jehovah ayang ni kasemas lakite. Se puede orar al Dios Padre celestial o a Dios Jehová. An man yaklawid nipal ni kite rampal ni kiwiting ayang ni kuduta mamatyul makat. Dios Padre y Dios Jehová son lo mismo. An papang yaka Jehovah ayang ni kuduta yul makat yaka semas lakite. O se puede orar al Hijo de Dios, al Señor Jesús o Jesucristo. An man laway mamatyul matem ni katya kapapang ayang ni odisas kray sayang ni kuduta mamatyul mat yaka semas lakite. Jesús y Jesucristo son el mismo. Andisas yaka andisas kray yaka semas laki. O se puede orar al Espíritu Santo. An man sip man kat pirit ko mamatyulta.
orar a cualquier otro o invocar el nombre de cualquier otro, An man yak mamatyul na mawar ni kat ka muyo kayang ni kaduta mamatyul ta saman kat. esto es un pecado An muyo kayang ni kaduta mamatyul ta dakat ka panisas ke. y no es cristianismo. An rampal ni ke ka disas kres ka kalta la samanas ke. Orar a María o a los santos An men mamatyul ta manawar ni kat ka Maria ka an diu kayang ni koyul ta datem ni kat. o cualquier hombre o nombre O alu kayang ni koduta mamatyul ta datem ni kat. es una religión muerta. An rampal ni kiti ka taas dut ni kolek man daw na ta ni kolek manite. La única oración An rampal ni ka mami kityul ni dini ka. que le agrada a Dios An rampal ni ka papang yaklawan dini ka. es cuando oramos a Dios en el nombre de Jesús An rampal ni ka mandisas kresayang ni koduta mamatyul ta dakat. u oramos a Jesús An mamatyul ta dawar ni kat yakadisa sayang ni ko. u oramos al Espíritu An Santo. rampal ni ke pirit koduta mamatyul ta dakat. Esto es cierto y bíblico. An rampal ni mayul ta dini ka Bible ko ulnasak dini ka. Todas las oraciones An orasyon balnaluhi ka. las hacemos en el nombre de Jesús. An rampal ni ke disas kresayang ni ko yulde. Al fin de la oración, An las katia ka. diciendo en el nombre de Jesús, amén. An rampal ni ka las katia ka witing ko ting ni ke kalade disas kresayang ni ko. La palabra amén significa que así sea, así pasará, así será. An rampal ni ke kameng yul ni ka las kat kulta da ka matem ni katia ka disas kres ko ting ni ke yaknat ni ka yul ni. ¿Qué más dice Jesús sobre la oración? An disas kresya ka aisas yul ni wantia witing yul ni ko. En el libro de Marcos, capítulo 11, versículo 25, An witing yaklaw yul net mayul wasa ke Marcos kapitulo 11:25 ko. Jesús dice, An disas yaklaw yulwe y cuando estuvieren orando, an rampal ni man mamatyul tasak man kat. perdonen si tienen algo contra alguno, An rampal ni yulwe witing kara kamuyas kara wahila man kat. para que nuestro Padre, An yakat daw papang yaka. que está en los cielos, nos perdone también a nosotros nuestras ofensas. An yakat daw papang maya ko sa kaya man panis mabal na kadawag dis na karang kite. En el libro de Mateo, capítulo 5, Al- versículo 44, An libro de Mateo ko yulwa ka 5:44 ko. Jesús dice, An disas yaklaw yulwe. amemos a nuestros enemigos An rampal ni muhway sa dut ni maya mo ka kultahite. y oren por los que los persiguen. An rampal ni kedut ni maya mo ka minit yultahite. En el libro de Lucas, capítulo 6, versículo 28, An Lucas 6:28 ko may yulwe. Jesús dice, An disas yaklaw yulwe. bendigan a los que los maldicen, An way sa mo hidut ni maya mo ka kultah maite. oren por los que los insultan. An way sa mo hidut ni maya mo ka minit yultahite. En el libro de Mateo, capítulo 26, versículo 41, An Mateo 26:41 ko may yulwe. Jesús dice, An disas yaklaw yulwe. velen y oren An witing na yul ni na minik datahan minit yultahite. para que no entren en tentación. An rampal ni kiti kaput yang matem ni katia ka panisbal na kiwi kanin na wasa yul ni. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. An pirit yaklaw yulo witing ya ka rampal ni ya ka yaklaw na sakiti ko naman muhimaya ka uba ka dut ni kaldakaman ite. En el libro de Lucas, capítulo 18, versículos 7 y 8, An Lucas 18:7 ko may yulwasak ke. Jesús dice, An disas kres yaklaw yulwe. ¿y no hará Dios justicia a sus escogidos, An rampal ni papang ya kadiyam tasak mandini bal na ya kamada kao sa karangsa. que claman a Él día y noche? An witing ko puktan madahwaw tasak man ya ka. ¿Se tardarán mucho en responderles? An ramle na ikadawi kiwa kumayol ba warangsa. Les digo que pronto les hará justicia. Anyang kulta ya kadiram dinimal tayo kasirih ni palneman ko ilpmamon na karang. En el libro de Mateo, capítulo 18, versículo 19, Ang libro de Mateo ko yulwasak ya ka 18-19 ko. Jesús dice, Ang disas ya klawi yulwe. además les digo Ang ram din ya kamayol tayang. que si dos de ustedes Ang man ya kamuy bupas yakat. se ponen de acuerdo Ang rampal na kasol manaslah duta na makat. sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra, Ang rampal na kayang kuwauta na makat.
les será hecho por mi Padre que está en los An cielos. rampal ni saune akat ya ka manayul tatal na makat ya kayang papang manamaya ko paksa kay dating dis na karang ite. Jesús dijo Andi sa siya klawiyulwe, que nosotros perdonemos en oración. an rampal niya kadisa siya klawiyulwasak kayang kuyawat ng panisman ay kadating diswang ite. Que bendigamos a los que nos maldicen An rampal ni mana yultang ite muhiway sa dut ni mana talwaya ka iyang lawigil mana mo e natin. insultan. An muhiway sa yaklaman ko ano wasak ya ka. Que velemos y oremos. An rampal ni yulwiting yul ni minikdanat ni minit yul nat ni. Y que es necesario orar siempre An rampal ni nitpal ni kitwiting na yul ni minit na yul nat ni. y no desmayar. An yakat ya kiwibuk ni nawas sa yul ni. Insistir. An yakat ya yulwi kiunat ni. Perseverar. An yakat ya watwi kiunat ni. También el Señor Jesús habla An rampal ni ka disas kreis ya klawi may yulwasak ke. sobre cuando la gente se pone a orar de acuerdo. An rampal ni muhiway sa kul ni na ais ka duwi yulwatem ni katyaka. La oración de acuerdo tiene una poderosa fuerza. An rampal ni kiwiting minit yulwi datem ni katyaka paras ninuh ni duwete. Cuando los discípulos le pidieron a Jesús An witing walanis bala walyak na tem ni katyaka. que les enseñara a orar, An yul na ragwiting desini polobal na yaka ampo ko pagwiting minit na yul nat ni yaka. Jesús les enseñó la oración An disas ya klawi nining nakanarang ampo minit na yul nat ni yaka. que nosotros llamamos la oración de Padre Nuestro. An mayang kapat ya kayul da ya kapapang ke witing ko ay sa yul ni niwant mayat. Sobre esta vamos a hablar en la tercera parte de esta lección. Ana kayul ni akat ya kalah hiditaldarang ke ampo ko pagnutak nat ni yaka. ¿Qué dice la Biblia sobre las oraciones de Jesús? An Bible ya klawi ay sa mayulwe ampo ko pagdisas kres ko nat ni yaka. Jesús oró cuando fue bautizado An disas si kres ya ka witing kiwitunan ni waslalak na warni ya opak. y se abrió el cielo An rampal ni rang ite even prana ya pahanarang ite. y descendió el Espíritu Santo sobre él Anyakat ya kapirit ya klawi dawak buknarang. en forma corporal como An ram- paloma. An rampal ni rang di mal na ko dawak kay bukanarang. Jesús oró toda la noche antes que escogiera a sus 12 discípulos. Andi sa siya klawi minit yul narang antes witing pas ko kiwibuk sa panayakat. Jesús oró en la montaña y entre tanto que oraba, Anyakat ya kawiting asang pas ko kiwi minit yul narang. la apariencia de su rostro se hizo otra An rampal nirang witing muhin nirang kaputawa sa kawana witing ya kapat satok kalanarang. y su vestido blanco y resplandeciente. An rampal nirang parak ni pihini aning ni ya kabiwiting ko sakrang. Jesús oró Andi sa siya kaminit yul narang. antes que le entregaran a juicio, le torturaran y crucificaran. An witing ko ba isa uywe padut ni kahawa sa ting ni pasyakat minit yul narang. Oró Jesús Minit yul narang. por entregarse a la voluntad de su Padre An witing ya kakul narang papang ni ko rampal ni kasol ni ya kaya katanat ni y yul por na. tener la fuerza An witing ya kaparas ni yul narang. para pasar todo lo doloroso y horrible que tenía que pasar. An ya kadala ni tihin ni witing ko kaywasak rang ya kabayak ni yul na. Y cuando Jesús oró, Andi sa siya ka minit yul na temnikat. le apareció un ángel del cielo confortándole. An witing minit yul na warne kat ya ka eng salas kay kanarang. Y estando en agonía, An laspal ni yakat ya ka las mahkabuk na yakat. oraba más intensamente. An yakat ya ka is paras ni minit yul narang. Y fue su sudor An yakat da walah ni da nabuk na yaka. como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. An rampal ni walah ni da nabuk na yaka arang. Jesús oró en la cruz Disas crazy ya kawiting minit yul na warne yakat yaka. Dos prihinikaw. a favor y misericordia de los que le torturaron. An yakat ya kawiting minit yul narang way sa muhidut ni kalyamo abang bal na yaka yul ne. Jesús dijo, An disas ya klawi yul narang. Padre, Papang ke. perdónalos, Manlawa kapadin di monta. porque no saben lo que Kat hacen. di no awas sa dawiting na yaya mo abang yaka yul ne. La oración, segunda parte. An mami kit yul ni yaka. Hay una oración muy especial An rampal ni mami kit yul ni yaka dini tas saktem ne. y esta está escrita en la Biblia. An rampal ni ke Bible ko ul na sakke. En el Nuevo Testamento, An yulwisam ko bekul na sakke. en primera carta de Juan capítulo 1, An primera de carta de Juan ka 1 ka. versículo 9 dice, An versikulo 9 ko yulwe. cuando confesamos nuestros pecados, An rampal ni ka mayang mati kipas ko yulbo datem ni katyaka.
Dios Padre es fiel y justo An rampal ni ke papang hiya kara masalas clean ke. para perdonarnos los pecados An rampal ni ke mapanis ke kadawak dis nakarang. y para limpiarnos de toda maldad. An rampal ni ke mapanis ke dudut ni bal na yaga clean yam nakarang. Cuando nosotros ya somos cristianos Kau na mayang ya rampal ni Christian yas mayangkat. y ya somos nuevas criaturas, An rampal ni ya kuwisam tusat na mayangkat. y si hemos pecado, An mayang ya panihas kubuk na mayangkat. es muy importante, An rampal ni dinit dinike. pues muy importante, An rampal ni ke. ir al Padre Dios An rampal ni papang ko kiwi. y confesarle el pecado. An mapanis ke balegamati ki paskuyul nat nine. Decir al Padre lo que hemos hecho mal, An rampal ni papang kuyul darang ke. Ya papang ki man muh makodut niyam na yang. en qué hemos pecado, Anay sa din ya kaman muh makodut niyam na yang. y después pedir el perdón. An las ya kat ya kawiting ko pa din yul na wama. Hay que creer que nuestro Padre Celestial nos ha perdonado. An rampal ni mayang kuldi da ka na mawarang mapanis ki kapapang dawag dis nakarang. Pues después de confesarle el pecado, An rampal ni kaman panis maya katama paskuyul ta da temnikat. hay que darle gracias por el perdón An rampal ni mapanis ki dawag dis widay ko leting ni ki yak nat nine. y creer que Dios nos ha limpiado An rampal ni ke kapapang ya ka mapanis ki ka clean yam napal ni ke. de toda la maldad y la iniquidad. Andi dudut ni bal na luhya kadawak dis na ke. Dice la Biblia An Bible yak lawiyulwe. que si alguien peca, An waisa mo hindi ka panis ko buknakat. tenemos abogado, intercesor, An rampal ni ke mayang mabas ki as dude dawak dis nat ni niyol ne. para interceder con el Padre. An mayang mayol ke waw na wawa sa ke ka mapapang ke. A Jesucristo, el justo. An Jesus Christ ya rampal ni alas clean ke. Jesucristo, el que además está a la diestra de Dios. An rampal ni ke Jesus Christ ya kawiting ni pal ni ko sakya ka. El que también intercede por nosotros. An rampal ni ke mayang mayol ke wawa sakya ka. Dice la Biblia An Bible yak lawiyulwe. que hay un solo Dios An Bible yak lawiyulwe rampal ni ke papangas la sakya ka. y también un solo mediador entre Dios y los hombres. An rampal ni ke te mayang mapas king ko ka papangas la sakya ka mayang mayol ke wawa sakya ka. Cristo Jesús, hombre, An Jesus Christ ya ka alpas yakat. pues ningún sacerdote ni pastor An yakat ya ka ay de padre bal na sacerdote bal na mahani bang yako pagyaka. está entre tú y Dios Padre. An rampal yakat ya ka may mga papang ki asla sakya ka. Ningún santo, An sawa kat ya ka eden tidudut ni bal na luh ko yakat. ni Martín, ni María, Madre de Jesús, An yakat ya ka Maria kau an Sang Martin kau. ninguno de estos interceden por nosotros. An yaka bal na luh ya ka mayang kumamikit yuyul wasake. Entre tú y el Padre Dios Kau naman papang makarakalahatat. está solo Jesús, An Jesus Christ ya ka manuman witing yul limawa wasag ka. el que intercede por ti. An man yulma preocuparwa ka war ni mamat yul wasak ya ka. Y hay otra oración muy especial, An mamikit yul nene ka diyo kasi ka taspal na sakke. y esta es la oración An rampal ni ke mamikit yul nene ka. de confesar a Jesucristo como su único Salvador y su único Señor. An rampal ni ke te mayang ya ka mamikit yul nat nene an mayang ya ka Jesus Christ sayang niko. Es la oración An mamikit yul nat nene ya ka. cuando uno desea recibir a Jesucristo como su Señor. Kung naman ya ka sol mako datang bukwarang ke rampal ni Jesus Christ ko ya ka tadunat nama. Está escrito en la Biblia, An rampal ni ke Bible ko ul na sakke. en el Nuevo Testamento, An yul wisam ko bikul na sakke. en el libro de los Romanos, An ya ka libro de Romanos kul na sakke. capítulo 10, Kapitulo 10 ko. versículo 9. An verso 9 ko. Que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor An rampal ni ka mantama pasko datang yulta da tem ni katya ka. y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, An rampal ni ka mansol mako kulta da tem ni katya ka ram daw na pasko pagyaklaw na ka. serás salvo. An rampal ni katya ka prilani do na wamite. Pues la oración es así. An kaputpal ni ke mamikit yulnat ni niya ka. Yo confieso con mi boca Yang tiki pasko pa kayang yultayang. a Jesús por Señor.
An rampal ni ke disas kreisya ka mayang mabaski ka. Y yo creo en mi corazón Anyang kulta yang solkikat. que Dios le resucitó de entre los muertos. An papang iya ka mo idadaw na ko pa ka lahwilaw na mo hiniya ka. Otros ejemplos de oraciones en la Biblia. An diyo kaya ka Bible ko ul nasake. Hay oraciones por su nación y por su gente. Ano kasi ka sakyam po kapag mamikit yul nat niya ka mamuhi ke bamatawan kibal na yul nina. Dice apóstol Pablo Apostol Pablo ka yulwe. que tenemos que orar por toda la gente An witing ya klawi yulwe rampal ni kite paluh ko ya ka minit na yul nat nine. y por nuestros jefes, reyes, presidentes Ay mayang mabas kibal na making kibal na luhya ka minit na yul nat nine. y todos los que están en autoridad. An mabas kibal na bangya kabal na luh ko ya ka minit yul nat nine. Hay oraciones por los hermanos y por las iglesias. Anyakat ya ka mamikit yul nine sak ke maimi ke mamaha kibal na mawaneh ki yul ne. Hermanos, hay que orar unos por otros. Anyakat ya ka mayulwasa ke beran bere mamikit yul nat nine. Hay que orar por los hermanos. An mamikit yul nat nine mamaha kibal na yul nina. Hay oraciones en las que se dan las gracias. Anyakat ya ka mamikit yul nine kat ya ka yul nine sak ke ting ni kehiyak nat nine ya ka. Es, por ejemplo, la oración Amen kul di dakara na tanet mamikit yul nine ya ka. donde damos las gracias y santificación a la comida. An rampal ni kite ay sa warbane kat ya ka ting ni kiyakwe an dikas daawar ni kat ya ka ting ni kiyak nat nine. Jesús dice An disas Christ ya klawi yulwe. que Dios no quiere que nos afanemos, An papang ya klawi yulwe maing di dahas ko kanin ni awas sa yulne. que nos preocupemos, An yakat ya ka ubapal ni bege ka ya ka tawi duni na awas sa yulne. porque Él mismo Ang kadwiting nuke. nos quiere dar todo lo que An necesitamos. rampal ni yulwe manantes yul kulta samantanit ya ka witing lepat nusak kitay sa mawarang ya ka. Cuando tenemos una súplica a Dios, An man ya ka papang ko ay sa yul na mawant man kat. le podemos dar las gracias en el mismo tiempo, An rampal ni kawar ni kat ya ka ting ni kalanat nama. porque sabemos que si pedimos según su voluntad, An man ya ka manuman ite witing ko ay sa yul na mawant man kat. Él nos lo dará. An di bal na luhya ka witing ya klayo mana karang ite. Hay oraciones An mami kit yul nasas babangke. para bendecir, An rampal ni kwiting yaklil may munwaya ka. para alabar An rampal ni kwiting kumbaunat niya ka. y adorar la grandeza de Dios. An rampal ni kwiting diyam na dinin no niyam na yaka papang kuwaunat nini. Dijo el rey David, An ray David yul na ke. bendice alma mía a Jehová. An yakat yaka yul na rang rampal ni ke ka sol ki datang bukwang papang kiyat na. Jesús dijo, An disas Christ yaklawi yul na rang. te alabo, Padre, Ay papang kiman kumawaw tayangat na. Señor del cielo y de la tierra. An disas Christ maya kusakman yaka sawakat beg. Hay oración de fe que sana al enfermo. Rampal ni kite orasyon as babang kitampo kapag mami kit yulwe prilani dunat niya ka. Dice apóstol Santiago, Apostol Santiago yul narang. ¿está alguno enfermo entre vosotros? Anwiting yaklawi yul narang man na pasmang nayat muya sickness sakat. Llame a los ancianos de la iglesia Anyak iglesia bal na Pasko yaka priya suni Pasko bang yaka diwaw tahat narang. y oren por él, Anwiting na yul ni minit na yul tanahat narang. ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. An rampal ni yakat yaka yulas yul narang yaka asay ti karakduta muhini yakat yaka saptahat narang. La oración de fe An yaka oranisyon yaka Christian oranisyon yaka. restaurará al enfermo Rampal ni yaka pako buknatos kat lahiwilaw narang at y el narang. Señor lo levantará. Andisas Christ yaklawi lahiwilaw warang. Y si ha cometido pecados, Kono wa isa mo hini yaka panisko buknakat. le serán perdonados. Rampal ni kapadin mo na wakyat na. Por tanto, Ang rampal ni ke. confesaos vuestros pecados unos a otros Ang rampal ni kitiman panisas ko buk naman kat tama pa siya kaduda ta padin yul tahiti mi makudot nikol naman kat. y orad unos por otros Ano kudot nikol naman kat yaka padin waw tahite. para que seáis sanados. An mamat yul matem ni kapag yaka kat yaka man prilani dumakite. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. Ang rampal ni kite yaka ere Christian na siya ka minit yul wida yaka pa yaka prilani dumakite. Hay oraciones por embarazo. Ang rampal ni kite kay mami kit yul nene yaka yel mo hidadahin ni bang tem ni kat. Un hombre que se llamaba Isaac Ang yakalas rang iti ayang niya ka Isaac rang. oró por su esposa que no era fértil Ang rampal ni rang iti witing marit niya ka yel niya ka muhimini duwa sarang.
y nacieron 2 varones gemelos, Ang kau nakulda tadagya katiya kamu himinisut kias donarang. una mujer llamada Ana, Ande kayala sayang ne ka anarang. No era. fértil y oró para tener bebé. An ramrang ite witing big muy minas dua sarang ko na muy himine donarang. Dios le dio un hijo que se llamaba Samuel. Anya katiya ka papang yaklawe walanis kalanarang ayang ni Samuel rang ite. Otro hombre, Zacarías, y su esposa no tenían hijos Ano kasi ka vegayang ni Zacarias rang sem sa witing marit niya ka walanis diskarang. y ya eran viejos. Anbo pagpat mo hibararak Zacarías oró a Dios Anya kat daw Zacarias ya ka papang community yul narang. y nació Juan Bautista. Aya kat ya kawang bautista tusat narang. Hay oraciones para la resurrección de una persona muerta. An mami kit yul ninas babangkite mo daw na ko pa ya kalahiwilawnat nine. Era un hombre que se llamaba Lázaro. Han kulda tada kay te Lazaro daw na tem ni katya ka. Y Lázaro se murió. An Lazaro ya ka daw narang. Después de 4 días de su muerte, Ya katya ka marung katinipas ya katya ka. Jesús oró An Jesus Christ ya ka minit yul narang. y Lázaro fue resucitado. An ya katya ka Lazaro ya ka daw na ko pakyaklaw narang. Era una mujer que se llamaba Dorcas An yakyala sayang ne ya ka dor karang ite. y Dorcas se murió. An yal ne ya ka daw narang ite. Pedro, discípulo de Jesucristo, oró An Pedro ya ka papang yaklaw witing walanis walyak nasarang. y Dorcas resucitó de los muertos. Kulda tada ka dor kay ka minit yul na tem ni katyaklaw narang. En la Biblia An Bible ka hay muchos más ejemplos andi mahan ikaw na sakit ampo kapagtan ka donat ni niya ka. de cuando los siervos de Dios oraron Kat papang yaklaw witing walanis bala walyak na mo hinibala ka minit yul na tem ni kat. y una persona fue resucitada de los muertos. Anya ka bala pas ning ya ka pa ka daw na ko paglahibila na ite. Jesús nos manda a resucitar a los muertos. Andi sa yaklaw may sihin na ke mo hidadaw na ko paglahibila unat nine. Oración en el Espíritu Santo An rampal ni kiti mami kit yul na ya kapirit yaklaw wat nat nine. sobre las oraciones en el Espíritu Santo. An rampal ni ke mami kit yul tama mami kit yul da ya kat ya kapirit yaklaw may wawatem ni. También sobre las oraciones en lenguas del Espíritu Santo. An rampal ni kiti ya kat ya ka yul wisam kaubek dawak buk na kete. Hemos hablado en la enseñanza anterior An rampal ni kat tatanit ko yul wisam bal na kay na bal na ya ka Bible kul na sakite ampo waktan ka donat nine. es la enseñanza sobre el Espíritu Santo. An rampal ni kiti pirit yaklaw ampo maniking kaway ka. Ahora solo mencionamos Kawar ni ka pag yakamayang ko ampo ko pagwawdaya ka. unos pocos pasajes del Nuevo Testamento. An rampal ni ul na sakite yul wisam kaubek. Apóstol Judas dice An apostol udas ya ka yul wasakite. que la oración en el Espíritu Santo An ya ka mami kit yul ni niya ka an pirit kaw. nos edifica en nuestra fe. An rampal ni kiti mayang masol ki kat ya ka lahwilaw ite. Apóstol Pablo dice Apostol Pablo ya ka yulwe. que con toda oración y súplica An rampal ni ki mami kit yul da ya ka yulbaw dabal na ya ka. oremos en todo tiempo en el Espíritu Anay sa warban ya ka pirit ko mami kit yul nat nine. y así que velemos An ya kat lahat ag rampal ni kiti puktan ma dawiting kuwaw tasak man ya ka. con toda perseverancia y súplica por todos los santos. An rampal ni kiti ay sa warban ya ka witing ko mamat yul tasak man ya ka. Y también dice Apóstol Pablo Apostol Pablo ya ka yulwasak kiti. que él va a orar con el Espíritu An rampal ni kiti witing minit yul ni nawar ni kat ya ka rampal ni pirit karak minit yul wite. porque el que habla en lenguas An nakikawar ni ka pag ya ka yulwisam ko yulwatem ni kat. no habla a los hombres sino a Dios. An rampal ni kiti ya kawar ni minit yul widawar ni kat ya ka witing yul ni yulwa sino ke papang karak ka minit yul widaya ka. Pues nadie lo entiende, An rampal ni yulwisam yul widatem ni kat alya ka tan kaduwa sa ke. sino que en su espíritu habla misterios. An yakat dawak man lay talmatan at pirit ko minit yul wida ka pirit witintan kaduwite. Porque si uno ora en lenguas, An manya ka yulwisam ko mamatyul tadatem ni kat. su espíritu ora. An rampal ni kiti pirit yak lawe witing ko yulbawasak ya ka. Al fin de esta lectura sobre la oración podemos decir, An las yakat ya ka manapot yul mamatyul na matem ni kat.
La oración es la prueba de su fe en Dios. An rampal ni kiti man mamatyulta sak man temnikat man kasak makul ni kapapang karak dunat nan. La oración es que tú le crees a Dios. An rampal ni kiti man mamatyulta da temnikat yaka rampapang karak sak man yaka. La oración es que tú le confías a Dios. An rampal ni ki man mamatyulta sak man temnikat yaka papang karak sak man. La oración es que tú crees y confías a la palabra de Dios. An rampal ni kiti man mamatyulta sak man awar ni katyaka rampal ni ke iti papang karak yulbauta sak man yaka. La oración es que tú confías al amor de Dios. An mamatyulta sak man awar ni katyaka rampal ni kiti dala nila ni kaman sol makubok na sakyaka. Que tú confías a la bondad de Dios. An rampal ni ki man sinsimakat kiwikana sakyaka papang karak. Que tú confías a la gracia de Dios. An rampal ni kiti witing ko kulta sak manite kay de papang witing pani sakyaka tyaka. Y a la misericordia de Dios. An dala ni nilani yaka papang yaka matalawasak ke. La oración, tanto como la fe, An man mamatyul taman yakan kasak makul na ni do taman karak. salen de tu corazón. Rampal ni kiti sol makopagdatang kalahawasak yaka. Amén. Amen.